Bárbaro. Hola, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, de la parte del mundo que nos estés viendo. Me presento, soy Gabriela, socia fundadora de Mujeres. Hoy, miércoles 13 de agosto del 2025, me toca ser la anfitriona de este espacio, de este conversatorio divino que vamos a tener. Pero primero quiero contarles que somos 18 mujeres en todo América, formando parte de esta hermosa asociación. Jueves por medio tendremos conversatorios sobre mujeres en la adolescencia, pero antes quiero contarle qué es Mujeres. Mujeres con Historia para Contar es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como propósito el promover y difundir el rol de la mujer empoderada a través de su propia historia. Los invito y les pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos pueden ver todos los miércoles. Pongan la campanita, hagan clic ahí, así pueden tener conocimiento y pueden ver nuestros conversatorios. También les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, se suscriban otra vez a YouTube, a LinkedIn y a TikTok. Bueno, dicho esto, les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es Lianet Panizo López. Voy a leer para no equivocarme. El título de hoy es La diferencia nos hace único. Lianet es de Tampa, Florida, y nació con el síndrome de Moebius, una condición poco común que afecta el rostro y no le permite sonreír como a la mayoría de las personas, pero eso no apagó sus ganas de vivir y la fuerza de su voz. Es educadora, técnica en comportamiento y creadora de contenidos. Usó parte de su experiencia y usa parte de su experiencia para inspirar, acompañar y recordarle a otros que sus diferencias también merecen espacio y respeto en este mundo. Así que le doy la bienvenida a Lianet. Hola Lianet, ¿cómo estás? ¿Cómo andas vos? ¿Me podés escuchar y ver? Oh, sí, todo bien. Hola Hola Gaby, ¿cómo hermosa, estás? ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien, te doy la bien? bienvenida a este espacio seguro, hermoso, que saldrá en todo el mundo y serás escuchada por mujeres de todas partes, ¿no? Que hablen español o otras lenguas, pero vas a ser escuchada por muchas mujeres tu historia de vida. Así que Muchas te doy la gracias, muchas bienvenida gracias. y Muchas bueno, gracias, te la verdad, escuchamos, por esta. contanos. Sí, muchas gracias, la verdad, por esta oportunidad de conectarme con usted, de dar a conocer mi historia. Y sé que esta historia va a llegar a muchas personas y los va a inspirar a seguir, a seguir adelante, a luchar por sus sueños. Perfecto, sí, así será, Lianet. Contanos tu historia de vida, hacenos un recorrido por tu vida y también lo que haces, lo que has logrado para poder inspirar a otras personas y acompañarlos. Claro, sí. Bueno, como sabes, yo me llamo Liané y aunque, como estabas diciendo tú, yo estoy en Tampa, Florida, pero bueno, soy de Cuba. Llevo 2 años, casi 3 años aquí en Tampa, Florida. Y, y pues nada, sí, tengo una historia muy motivadora. Yo nací, como tú estabas diciendo, yo nací con el síndrome de Moebius. Yo empecé a caminar a los 4 años de edad. Eh, Vivía en una casita muy humilde, pero sí tengo a mi lado a una gran heroína, que es mi mamá. No me acabo- nunca me, Nunca lo dejo de decir que ella es mi mayor bendición. Eh, sí, yo nací con esta condición extremadamente rara. Sí, Realmente ahora en Cuba nada más he conocido 3 casos. Pero bueno, para no irme del tema, yo
sí, en la primaria, en la secundaria, en todo mi proceso escolar sufrí bullying, las personas se reían de mí, sí fue etapas difíciles y, y por eso de verdad estoy orgullosa por la mujer en la que me he convertido, por todo lo que he logrado. Sí sé que tengo que trabajar aún en muchísimas cosas, pero bueno, eh, yo realmente empecé a tener relaciones en la secundaria cuando tenía 15 años y, y por Te, eso te pregun- sí, 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 te pregunto por curiosidad y porque no conozco en profundidad el tema. ¿El Moebius tiene niveles, tiene grados? Em, ¿Te afecta en qué, digamos, estás afectada? ¿Qué te condiciona? sí, bueno, mira, el síndrome de Moebius, como ayer estaba viendo en el live con el doctor, tiene varios, ¿cómo decir? Como varios niveles. Eh, en mi caso, a diferencia de otros casos con síndrome de Moebius, yo no estoy tan afectada. Mis afectaciones fueron solo la parálisis de un solo lado. Sin embargo, otros casos, sí, la parálisis es bilateral. Yo tuve atraso psicomotor, es decir, que empecé a caminar a los 5 años. Tengo el pie equinovaro, el pie derecho. Eh, tengo estrabismo. Desde chiquitica empecé a usar espejuelos, tengo problemas dentales. Ya, esas son las cositas. De este lado no oigo, en este oído no tengo cero audición, te lo oigo de este. Y esas son las áreas que realmente se ven afectadas en mi caso. Ok. ¿Y tu desarrollo en cuanto a la escuela? ¿Fuiste a la escuela desde pequeña? ¿Terminaste la secundaria? Sí, sí. ¿Cómo fue tu vida educativa? Cuando, cuando yo empecé en la escuela, a mi mamá le decían que él tenía que ir a una escuela especial y mi mamá decía que no, Ujú. que yo nací con una parálisis facial, no cerebral, no tiene nada que ver, ¿sabes? El desarrollo intelectual no fue afectado en absoluto. Al contrario, yo pasé la primaria, pasé la secundaria, en Cuba se llama así, primaria, secundaria y preuniversitario, que es preuniversitario es cuando llegas al bachiller. Yo pasé por esos 3 grados, luego intenté, en mi país se hace como una prueba, son como 3 pruebas, que si las apruebas puedes pasar directamente a la carrera que tú quieras, a la universidad. Yo no probé esas 3 pruebas, porque obviamente hay áreas en las que uno, tú sabes, no tiene en las matemáticas no me gustan, nada. Sí. Entonces, ¿No? pero no me rendí, pasé un técnico medio en educación preescolar, que ese técnico medio contaba de 2 años y luego del técnico medio me daban el derecho a pasar a la universidad. Y entonces pasé a la universidad, Súper. eh, pero era la universidad en la que tú vas estudiando y vas trabajando a la misma vez. Es decir, que estudié 4 años en la universidad y trabajé 4 años en un círculo infantil, que como también es algo que trato de hablar en mis redes sociales, que es sobre la educación Ujú. infantil, que yo digo que es una etapa súper importante en el desarrollo. Y Sí, pues nada, no me gradué porque se me dio la oportunidad de venir hasta aquí, aquí a Estados Unidos, no me pude graduar, pero bueno, como decimos, lo que pasa en nuestras vidas pasa por algo, por una intención, por un motivo, y, y poco a poco voy descubriendo mi motivo de ser, que es esto de dar a conocer en las redes sociales este síndrome y nada, de inspirar a las personas a luchar por sus sueños. Y bueno, hay algo que realmente que también quería meterlo dentro del tema, sí. pero
no es de que la diferencia nos hace únicos. Hay un pedacito de un tema que yo digo que resuena mucho conmigo y de que la única discapacidad está en tu mente. Mira, Qué gran yo frase. sí, como estaba mencionando, yo empecé a caminar a los 4 años. Nosotros vivíamos en una casita estaba muy malita, muy humilde. Ujú. Y entonces cuando yo nací en ese tiempo no había los recursos que hoy existe, como es el coche, la cuna. eh, y entonces yo vivía sentada en un sillón. O sea, son como cosas de mi niñez que yo no recuerdo, pero tú sabes, los cuentos familiares que uno va haciendo, que uno va escuchando. Y Que te que ha uno, compartido tu familia. claro, sí. Y entonces, dice que mi mamá me tenía amarrada a un sillón, porque como yo empecé a caminar a los 4 años, yo, mi mamá tenía, obviamente, tenía miedo de que me cayera, que me lastimara. Y bueno, Claro. todo eso obviamente ha causado miedo en mí, seguridad en mí. Y por eso es que viene la frase tu discapacidad está en la mente. Bueno, cuando yo vengo para acá, yo no vengo, como decirte, directo en avión. Yo hice travesía. Pasé por 4 o 5 países, cruzando fronteras. Ujú. Hoy en día yo digo, wow, ¿cómo lo hice? No lo creo, porque a pesar tú sabes, del miedo, de la inseguridad, porque era subir lomas, era cruzar ríos, era... Y yo, por eso es Discúlpame, que Lianet, ¿y todo esto lo hicieron, todo esto lo hiciste sí, con tu mamá y la tra- caminando? caminando en guagua, pero las fronteras sí las tuvimos que cruzar. Bueno, nosotros viajamos desde Cuba a Nicaragua. En Nicaragua cruzamos la frontera con Guatemala, después con Honduras, después con México y después con Estados Unidos. Así que fueron como 5 fronteras que tuvimos que cruzar. Y yo todavía digo, wow, ¿cómo lo logré? Y por eso es que yo cada vez me recalco y me digo, la discapacidad está en tu mente. ¿Y cómo lo hice para lograr eso? Porque si te digo, si tengo mucho miedo, tengo miedo a los resbalones, porque toda mi vida me he caído con resbalones y, tú sabes, por la inseguridad que uno va teniendo de la Sí, sobreprotección y yo decía, yo puedo. Yo puedo, ese era cada vez que iba a cruzar una frontera, yo puedo, y tuvimos que subir montañas súper altas, eh, bueno, hasta había una que tenía una soga para uno aguantarse, y por eso le digo, chicos, chicas, a todo el que nos está viendo, ustedes pueden, su única discapacidad está en la mente. así es. Que, cuánta fuerza, Lianet, cuánta fuerza, cuánta fuerza para poder llegar hoy a, poder, no hoy, digamos, pero para poder llegar a Estados Unidos. em, Pregunto, ¿en búsqueda de qué? En busca de una vida mejor, de mejores condiciones. En Cuba no teníamos, eh, a pesar de que nunca nos faltaba la comida, siempre pasábamos trabajo, transporte, yo en busca de un mejor futuro para mí, para mi familia y de poder dar a conocerme más, porque en Cuba no, muy pocas veces existía el internet y pues nada, en eso, búsqueda de una mejora para mí. Qué importante, Lianet. Lianet, y contame, ¿cómo siguió tu vida? ¿Cómo sigue tu vida en Estados Unidos?
porque, digamos, lo que me contaste, bueno, de tu escuela y demás, supongo que lo hiciste en Cuba. Sí, Y toda esta parte, sí, la escuela primaria, la secundaria, la universidad, ¿la estudiaste en Cuba o fue ya en Estados Unidos, estando sí, en Cuba. En Cuba, la universidad fue en Cuba en y tuve Cuba? que terminarla porque me vine para acá, para Estados Unidos. Ok. ¿Y en Estados Unidos qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas, digamos? ¿Qué has hecho? Bueno, ¿Cómo te has empoderado? yo llegué, estaba tratando de aprender un poco el idioma inglés. eh, me hice, me licencié como técnica en comportamiento registrado, que para hablarles un poquito sobre qué es eso, es como decir, somos terapeutas de conducta para trabajar con niños con necesidades educativas especiales, como autismo, TDAH, y, y aunque aún realmente no lo practico porque me ha sido un poco difícil conseguir el trabajo, pero por eso es que estoy dando a conocerme más en las redes sociales, hablando no solo de mi síndrome, sino de otros puntos, de otras discapacidades, de otros como el autismo. Y, y pues nada, estamos trabajando en eso. No sé si te conté, si sabía, estoy creando mi primer producto digital y estoy orgullosa ya de que pronto lo pueda lanzar. Qué bueno, no, desconocí eso, pero qué bueno, qué bueno. Mira, quiero retroceder en la conversación un poco, ¿no? En esto de que vos me contabas que tuviste que atravesar 5 fronteras para poder llegar a Estados Unidos. Y me gustaría andar ahí en la Lianet que tuvo que afrontar, ¿no? Y poder eh, como pasar también esa frontera que por ahí a uno lo limita, ¿no? Como esto de vos decís, la discapacidad está en tu mente, que uno lo limita, que en tu caso es haber nacido con Moebius, si mal no estoy diciendo, No, sí. Moebius. Em, esa fuerza interna que vino para atravesar estas 5 fronteras, ¿qué sentiste? O qué pasó por tu cuerpo, por tu mente en ese momento. ¿Cómo fue? Me da curiosidad. Sí, bueno, realmente sí me dio un poco de miedo porque obviamente era algo que nunca había hecho, era algo totalmente desconocido, pero sabes, Gaby, que desde que yo pisé Estados Unidos, ahí dije, de aquí en adelante, todo lo que yo me proponga, lo puedo lograr, porque si fui capaz de cruzar esas 4 o 5 fronteras, puedo hacer todo lo que yo me proponga en la vida. Y ahí empecé a buscar, a empoderarme. eh, por eso fue que digo, la comunidad de Marketísima y he logrado, gracias a esa comunidad, salir adelante. eh, y pues nada, simplemente esta llegada que Estados Unidos marcó un antes y un después de Liliana Ibanez. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y tu condición necesita vos tenés terapeutas con vos, ¿cómo es tu día a día con tu condición? Digamos, tenés que ir a un médico, revisarte, pregunto porque no lo desconozco y supongo que mucha gente que nos va a escuchar hoy desconoce si tenés que seguir como una terapia, ¿no? Como los chicos, por ejemplo, que van a la psicopedagoga o con autismo que necesitan como de un acompañamiento continuo. ¿Cómo es en tu No, caso? ¿Cómo es en este no, Gaby. síndrome? Sí, en otros casos sí necesitan como el apoyo continuo de un logopeda, de un terapeuta, necesitan de varios especialistas
de psicólogo, tú sabes, es un proceso, pero en mi caso, como estaba diciendo, yo solamente nací con mi parálisis facial, es decir, que como me estás viendo aquí, puedo hablar normalmente, hay cositas que hay veces que no se me entiende, pero no pasa fuera de lo común. Yo en mi caso hoy en día no tengo que asistir a ningún terapeuta ni a un logopeda. Yo hoy en día me desenvuelvo como una persona normal. Pero sí, sí, hay casos que necesitan como un poco más de apoyo. Por ejemplo, yo Claro. en Cuba conocí a una muchacha con síndrome de Moebius que así tiene la parálisis facial, eh, tuvo que estar alimentado por sondas y, y la parálisis fue bilateral, es decir, que no se le entiende en su lenguaje y sí necesita de logopeda, de otros especialistas para su mejor desarrollo. Sí, por lo que he escuchado, digamos, no tengo un conocimiento total, lo vuelvo a repetir, sobre tu síndrome, pero he escuchado, ¿no es cierto? Un poco investigado ahí. Em, Son muy pocos los casos, son muy pocos las personas que tienen este síndrome, es poco conocido. Sí, sí, sí. De hecho, no sé si oíste ayer el doctor que estuvo con el live, dice que en México la población realmente es de 1 millón algo de personas y de ese millón, si Nacidas. acaso 10, 12 como ellos. Y como te estaba contando, yo desde que tenía, desde que era joven, que empezaron las redes sociales, estaba en búsqueda de otras personas en mi país con este síndrome Ujú. y hasta ahora, hasta la actualidad, solo he conocido, aparte de mí, hay 2 personas más. Sé que hay más casos, muy pocos, pero sé que hay más, pero que es increíble, que es una condición poco conocida. Y por eso vuelvo y te digo gracias por esta oportunidad, porque sé que es poco reconocido y es necesario que las personas lo reconozcan. Mira, eh, para hacerte una anécdota un poco corta, yo estuve hace poco Contame. en un Zoom así con con varias personas con síndrome de Moebius, familia, porque si tengo contacto con ellos, hay de todas partes, de México, de Chile, de Venezuela, de República Dominicana, hay América. varios casos con síndrome de Moebius. Y hace poco tuvimos un Zoom, hace unos días, y había una muchacha con síndrome de Moebius igual que yo, y ella se graduó, es médica ahí en su país. Y y nos dijo una cosa, de que realmente los médicos no tienen culpa de tener este desconocimiento de este síndrome. ¿Por qué? Porque dice que en ningún área, en ninguna asignatura, no se le da a hablar sobre el síndrome de Moebius. Solo se le habla de lo que es la parálisis facial y poquitas cosas. Entonces, por eso yo digo que es importante dar a conocer este síndrome para que tanto médicos como terapeutas, como maestros, como logopedas, porque es increíble que yo hay veces que llego, por ejemplo, voy a algún médico de aquí mismo en Estados Unidos, de la vista a mi médico primario, y le digo que tengo síndrome de Moebius y dicen, ¿qué es eso? Y se ponen a buscar en Google y a investigar qué es el síndrome de Moebius. Y no, necesitamos difundir un poco más sobre eso, porque para que puedan enfrentarse a otros casos similares y puedan darle más posibilidades de vida a las personas, igual que a los terapeutas de conducta. Ellos no saben qué es y es necesario porque muchos de nosotros, no es mi caso, como estaba mencionando anteriormente, pero muchos de los casos sí necesitan apoyo de logopeda porque no logran hablar correctamente. ¿Ves?
totalmente. Y aparte, Lianet, que se ha conocido y que las personas tomen conocimiento de que esto se da, ¿no es cierto?, en lo, o bueno, o por vos, digamos, por el nivel que tenés vos, y corregime si digo una palabra que no sea así, por mi falta de vocabulario eh, médico, o médico o desconocimiento, ¿no? Em, que podés ir y podés estudiar y podés realizarte y en tu caso, que estás siendo una persona que está sacando en las redes para poder ser conocida, para motivar a otros, para decirle que pueden estudiar, que pueden ir a una escuela, que pueden relacionarse con las personas. Em, Vos nos contabas que este síndrome tampoco podés sonreír como la mayoría de las personas. Entonces también está bueno que la gente lo sepa y lo tome también con mucha empatía, ¿no? Y puede incluirlos y como vos contabas que le decían a tu mamá que tenías que ir a una escuela de discapacitados, que no, no es un problema que sea en el aprendizaje o en el desarrollarte dentro de la educación. Sí, sí, es verdad lo que tú dices. En mi caso, yo a veces menciono que no se puede sonreír, no podemos sonreír igual a los demás, pero bueno, en mi caso sí logro sonreír, no es en el caso de otras personas que, como estaba mencionando anteriormente, tienen la parálisis bilateral, ahí sí, por completo Ujú. no pueden sonreír. Y, ¿cómo decirte? Se me fue la idea. ¿Puedes repetirme la pregunta? No, que yo te decía que no hay problema, no hay problema. No, que estaba hablándote que lo importante que es que se sepa y que salga a la luz, o sea, se le dé más luz, más conocimiento al síndrome de Moebius, porque pueden ir a una escuela, pueden estudiar, pueden relacionarse con otras personas, que esto no impide ir a una escuela con otros niños, que tan importante es la niñez, como vos recién me mencionabas hace un momento. em, y que no es que por este síndrome tienen que ir a una escuela de discapacitados, como le decían a tu mamá Sí, sí, cuando vos correcto. eras chica, ¿no? Que me Sí. contabas en Cuba. Sí, pero aquí hay algo que, a ver, yo no soy especialista, yo hablo de este síndrome porque lo vivo en carne propia, Ujú. pero también hay que ver, porque muchas veces este síndrome viene acompañado de otras enfermedades, de otros síndromes. Por ejemplo, está el síndrome Ah, del bien. colon, está, por ejemplo, hay una compañerita que es de Cuba, que su síndrome viene acompañado de retraso mental. Y sí, Ah, ahí es como un nivel más, más elevado, con más complejidad. Pero no, mira, hay otra frase de, en ese Zoom que yo hice, que nunca se me olvida, de uno de más, con un bebito con síndrome de Moebius. Y quiero que esta frase todo el mundo lo grabe. No traten a sus hijos con síndrome de Moebius o con cualquier otra discapacidad como un cristal. No lo envuelvan en una bolita de cristal, sino que lo ayuden, eh, trabajen con él en todas sus áreas del desarrollo, pero que no lo sobreprotejan. Sé que a veces la sobreprotección es por amor, porque hay veces que los padres tienen miedo de que no suceda algo y por realmente, supuesto. sí, ¿cómo decirte? Con todo, solo con darle todo el amor, todo el cariño del mundo, ellos van a lograr, ya el amor es la clave fundamental para que ellos puedan seguir adelante. El amor como, ¿no? Como esa fuerza primera, esa energía más grande que hay para acompañar a alguien, ¿no? Es estupendo. El amor todo lo puede. Solo puede. Sí, 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 y más que nada en el acompañamiento y poder apuntalar a una persona, ¿no? Acompañarla, ser empático y desde el amor, desde ese amor
puro y sincero. Contame, Leanet, si hay algún momento de tu vida que vos quieras volver a, que quieras volver a tu mente, ¿no? Ese momento de tu vida que vos quieras volver a vivir. ¿Hay algún momento de tu vida que vos, en el que vos quieras volver el tiempo atrás y volver a vivir ese pedacito? Sí, sí, hay un pedacito, como te dije, hay algo que ha marcado como un antes y un después, fue llegar aquí. Ya, yo todavía, hoy en día, a mí me emociono porque es increíble. Yo no me creía capaz de cruzar esas cuatro fronteras. Yo tenía miedo y no yo, mi mamá. Y yo cada vez recalco que mi mamá es una heroína. Ella, a pesar de su dolor en el pie, ella tenía sus dolores en los pies y ella cogía el pie, se lo aguantaba, subía a la loma y aún así, te digo, esa llegada aquí, te digo, más con antes y un después para mí, por eso es que más me he motivado a salir en las redes sociales, porque la discapacidad, esto me dio a entender que la discapacidad todo está en la mente, tus límites solo están en tu mente. Wow, wow. Te he escuchado repetir varias veces que tu mamá es tu heroína. Em, muchas veces he escuchado estas palabras de tu boca y me podrías contar un poco por qué tu mamá es tu heroína, más allá de este momento vivido, ¿no? Del poder llegar de trasladarse de Cuba hasta Estados Unidos, caminando y pasando un montón de desafíos, me imagino, como también se lo van a imaginar las personas que vean esta conversación. Pero ¿me podrías contar un poco por qué estas palabras hacia tu mamá, esa Eh, definición? sí, mira, muchas veces, eh, ¿cómo decirte? Muchas veces hay madres que cuando se enfrentan al desafío de, de tener un hijo especial, especial me refiero a con una necesidad educativa especial o una discapacidad, muchas veces esas madres se rinden y no quieren a sus hijos. O no solo eso, personas que nacen con sus hijos normales, que no, sin ninguna discapacidad, aún así lo abandonan. Y es increíble cómo mi mamá, a pesar de la falta de los recursos, de la falta de, de fuerza, porque con el tiempo ya ellas no, tú sabes, uno va creciendo y se va poniendo viejito, ¿cómo decir? Y, y entonces ella, te digo, lo que le faltó para perder su vida cuando me tuvo a mí fue nada, perdió mucha sangre. Y por eso yo digo que a pesar de haber tenido una hija especial, ella siguió adelante, siguió luchando con toda la fuerza del mundo. Por eso yo digo que ella es mi heroína. Wow, qué hermoso, Lianet, qué hermoso y qué claridad me diste para estas palabras que siempre tenés para con tu mamá. Y te voy a preguntar, porque no te pregunté, no te he preguntado, y me gustaría saber, esto de curiosidad, para todos los que nos están viendo en este momento, ¿tenés hermanos, Lianet? Sí, tengo una hermana y dos hermanos. Ajá. Mi hermana y mi hermano son con otro padre. Ah, mira vos. Y un hermano por parte de padre como tal. Tengo Ah, tres mira vos. hermanos en total. ¿Todos viviendo en Estados Unidos o tenés No, parte que quedó en Cuba? no, mi hermana y uno de los hermanos sí están aquí en Estados Unidos. De hecho, yo vivo con mi hermano.
y mi otro hermano, bueno, están en Rusia. Ah, perfecto, perfecto. Así que están todos distribuidos. Sí, sí, pero yo tengo mis dos hermanos más allegados cerca de mí. Qué bueno, Leonel. Qué lindo tener el apoyo y la contención de la familia. ¿Cierto? Ha Sí, sido también algo muy importante para vos en tu vida y en tu desarrollo. sí, de hecho, eh, mi hermana ha sido como mi segunda mamá, junto con mi hermano, porque como te estaba diciendo, yo vivía en una casita humilde y al no caminar, mi hermana llegó un día a la casa y dijo, no, esta casa tenemos que arreglarla, tenemos que acomodarla, tenemos que crear condiciones para que Liané pueda empezar a aprender a caminar. Y ella junto con mi hermano construyeron una Claro, casa, lo arreglaron. Y te digo, eh, toda mi familia ha sido parte vital de mi vida. claro, Leonel, claro. Qué importante. Y voy a volver a repetir esto muchas veces y seguramente me van a escuchar cada vez que tenga que ser anfitriona. Esto, qué importante que es el acompañamiento, qué importante que es la contención de la familia, qué importante que son los vínculos, qué importante. Sí, sí, Y vos me lo dejás muy claro, y lo dejás muy claro en esta conversación que estamos teniendo, porque han sido eh, puntos, puntos importantes, valga la redundancia, importantes para tu desarrollo, para la Lianet que sos hoy en día, y con todo lo que haces y em, esto que estás brindando que es tan noble dando a conocer el síndrome, pudiendo motivar a otras personas, no solamente con tu síndrome, como recién nos estabas diciendo, sino con otras discapacidades que necesitan esta motivación y me quedo con esta frase tan linda que has dicho que la discapacidad solo está en la mente. ¿Mm? sí, Es sí, correcto. donde realmente a nosotros mismos nos limitamos y ponemos una barrera para no poder ir por más. Sí, correcto. Y otro hecho que afirma para mí esta frase es esto mismo, que me estoy mostrando frente a muchas personas, frente a usted. eh, y no te creas que es fácil para mí, porque eh, es mostrarse a un mundo. Y sé que van a haber contras, pero sé que van a haber muchas personas que van a estar agradecidas por ese mensaje. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Seguramente hay personas que resuenen mucho con lo que vos estás contando, em, con tu gran historia de vida que nos has traído, con aparte de tu síndrome, con todo lo que has logrado. Esta historia que me trajiste de que pasaste 5 fronteras, wow, Janet, wow, realmente es muy valioso, es una fuerza interior, es un querer salir adelante, ¿no? El ir por ese sueño, ir por lo que tenían como objetivo con tu mamá o vos tenías personal, me parece súper valioso. A mí, Gabriela, y disculpen, hago un paréntesis a mí, Gabriela, pero porque le estoy poniendo ahí una emoción mía. Lianet, bueno, ya nos has contado de tu niñez en Cuba, de que has estudiado, de una escuela que a tu mamá le decía que eras para una escuela de discapacitado y pudiste seguir con tus estudios, nos has contado a tu vida nueva en Estados Unidos, nos has contado a lo que te dedicas, ¿no? A darle visibilidad a este síndrome y a las redes, salís en redes sociales. Nos has contado tu experiencia en el Zoom
con personas con tu mismo síndrome. Ahora yo te quiero preguntar a vos que la Lianet que sos hoy en día, esta mujer, ¿qué le diría a la Lianet niña? ¿Qué le diría a tu niña interior o a esa niña que fuiste en un momento ¿Qué de le tu vida, diría? Bueno, de esta vida? le diría que puede lograr todo lo que se proponga, que, que olvide los miedos y y que es una persona valiente, que es una persona cariñosa, sensible y que hoy en día, aunque faltan todavía cosas por trabajar, se quiere y se ama mucho. Te abrazo enormemente, Lianet, te abrazo fuerte. Te honro como mujer, te honro como persona, te admiro, es de admirar, es de admirar. Em, Me quedo con esta gran frase que nos trajiste, que es la discapacidad está en la mente. Admiro tu fortaleza, tus fuerzas, tu ganas de ir por más, el que te muestres, el que le muestres al mundo todo lo que podés hacer y todo lo que pueden hacer personas que tienen este síndrome, que no es un limitante, sino que creo que es una invitación a ir más allá de todo lo que te digan, de las palabras impuestas socialmente. Y, y te agradezco desde Mujeres, te agradezco por habernos traído tu historia, te agradezco por poder ser posibilidad. Eh, Gracias, realmente. Te invito también a si querés formar parte de Mujeres, las puertas siempre están abiertas para poder formar parte. También vamos a invitar a todos que los que nos escuchen, que se suscriban al canal de Mujeres en YouTube, que activen la campanita. Todos los miércoles tendrán vivos de historias de mujeres que vienen a traernos, ¿no? Su vida, su historia, y que aprendemos mucho del otro, aprendemos muchísimo del otro, eh, en apertura, en amorosidad y en mucho respeto por la otra persona que tenemos frente a nosotros. También los invito a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, que es tan importante, Lianet, ¿no? Eh, en YouTube, bueno, en TikTok, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en LinkedIn, que se suscriban ahí al LinkedIn de Mujeres, y que todos los miércoles nos encuentran en los vivos o grabados por YouTube. Que jueves por medio tenemos, te cuento también, Lianet, a vos, jueves por medio tenemos mujeres desde México, pero en la adolescencia, con historias maravillosas también, con temas muy ricos, muy nutritivos para todos, para que vayamos aprendiendo en este camino de la vida. Entonces los invitamos a todos que formen parte de Mujeres para que seamos más. Te cuento que estamos en toda América, somos más de 18 mujeres eh, en América, que también estamos en Europa, muy pronto estaremos en Asia, porque Mujeres es algo hermoso, es un hogar, es un lugar donde todas formamos parte y, y comunicamos nuestra historia, que siempre resuena con otras, somos espejo, entonces, más que invitada. Y también yo te paso esta información de que estamos en todos lados, Dianet. Te doy las gracias por haberme dado el honor de que te haya entrevistado, de que hayamos tenido esta conversación. Te doy las gracias porque te abriste a contar tu historia. Y,
y te vuelvo a repetir, te honro profundamente. No, Gaby, gracias a ustedes por darme este espacio de seguridad, confianza y por ayudarme a compartir mi historia y mi mensaje de vida. Bueno, gracias hermosa, te despido con un fuerte beso. Nos vemos. Bye. Bye.